Hola, ¿cómo se encuentran? Pues la verdad es que ahora yo me encuentro un poco afectada de mi voz, de mi garganta. Luego aquí en Torreón, Coahuila, en donde radico y donde hacemos la mayoría de las entrevistas de este blog, pues es una zona con muchas alergias y en estos cambios de clima, en este mes de septiembre, pues me atacó a mí la alergia. Pero afortunadamente van a escuchar hablar más al invitado que a mí. En esta ocasión nos encontramos en el archivo municipal de aquí de la ciudad de Torreón, Coahuila, y me siento muy contenta y sobre todo muy agradecida y muy bien acompañada por Carlos Castañón. Él es el director del archivo municipal y además a quien conozco desde hace muchos años y a quien además soy testigo de que le encanta la historia, vive de la historia, respira historia, emana historia. La verdad es que es tu pasión. ¿Me equivoco, Carlos? Sí, es mi pasión, es mi vocación también y encantado de estar en tu programa y de que podamos hablar de todo esto. A mí me encanta, la verdad, que nos hayas abierto las puertas de este hermoso lugar. Detrás de nosotros está una escultura, la original que estaba en la Plaza de Armas. No vamos a hablar de esto, estamos en el mes de septiembre, vamos a hablar de gastronomía mexicana, pero es importante que nos menciones algo sobre este heraldo. Sí, aquí en el archivo municipal, además de tener los documentos históricos de la ciudad de Torreón, tenemos la fortuna de tener estas esculturas preciosas que las encontramos en la Plaza de Armas, pero en los años 80 esas esculturas fueron reparadas, fueron restauradas y se replicaron. Entonces las originales para conservarlas, para cuidarlas, se enviaron aquí al archivo municipal y las réplicas se dejaron en la plaza. Entonces es un orgullo para nosotros tener algo tan valioso de la ciudad, estos digamos aspiraciones europeas que había en aquella época, porque se mandaron a hacer a Europa. Un inmigrante alemán que vivía aquí en Torreón las mandó a hacer allá para celebrar Torreón, porque él estaba feliz de todo el crecimiento que estaba teniendo. Y justamente ahora que estamos en las fiestas de la ciudad también en septiembre. Ay, justamente, cierto. ¿Qué edad tenemos en Torreón? 112 años como ciudad. La ciudad la nombraron en 1907 y si tomamos de referencia a esa fecha pues, o ese cumpleaños, pues tenemos 112 años. Bueno, pues tomémoslo de referencia porque finalmente es el cumpleaños, es el aniversario. Ahora, Carlos, platicábamos antes de abrir la cámara a esta entrevista en este blog, que yo te preguntaba sobre la gastronomía y de eso queremos saber ahora. Para mí luego existe mucho la duda de qué comida es específicamente aquí en La Laguna, siendo una ciudad tan joven en comparación con muchas otras del resto del país que nos han dado renombre en la gastronomía. Digo, bueno, se me ocurre así de entrada y en lo que siempre pienso, a lo mejor es porque me gusta mucho en el mole, ¿no? En el mole poblano. Pero tantos y tantos platillos típicos mexicanos que solemos incluso recurrir a ellos en este mes de septiembre en nuestras festividades de la independencia, en la que todos nos vestimos de los colores de la bandera, ¿no? De los colores patrios. Sí, mira, bueno, el tema es riquísimo, la verdad a mí me encanta, yo me declaro un glotón profesional, luego tiene uno que moderarse, pero es interesante porque ¿Te moderas? A ver, dime la verdad. Bueno, si llevas un régimen. Ya, porque después de brincar la barrera de ciertos años tiene uno que moderarse. Pues sí. Antes uno podía comer a diestra y siniestra y hoy no, pero bueno, hemos disfrutado mucho. Mira, la gastronomía lagunera es muy interesante porque se inscribe, digamos, si lo vemos de manera general, como la gastronomía nacional, bueno, pues se inscribe en el capítulo de la gastronomía norestense. ¿Quién es el noreste o quiénes formamos parte del noreste? Coahuila, Tamaulipas, Nuevo León, podríamos incluir algo de Durango también, de alguna manera. Hay algunos autores que incluso refieren también a Chihuahua, porque formamos parte del desierto chihuahuense, pero entonces en esencia hay una gastronomía en común del noreste o del norte de México también, que pues de alguna manera el paladar nos ha dado ciertos alimentos que compartimos. Porque bueno, pues en sentido estricto las gorditas no son de Torreón,
pero se han vuelto un emblema. La gordita. Pero nos creemos poseedores de esa poseedores originales de ese platillo. Sí, quizás porque como es la ciudad donde más se venden gorditas de harina de trigo, en todo el país y en todo el noreste. O sea, tú vas a Saltillo y claro que hay gorditas de harina, vas a Monclova y también. En Durango hay. En Durango, pero donde se ha vuelto como un boom es en Torreón, sobre todo de los años 70 para acá. O sea, no hay esquina que no tenga un puesto de gordas. O sea, tenemos como 50 años siendo sí. Y eso gorderos. Exacto. Al paso del tiempo esto se ha vuelto distintivo y por eso sentimos nosotros, reclamamos desde el presente que somos los número uno en gorditas. Y sí, muy ricas y todo. Pero bueno, en sentido estricto no son de aquí. Lo que lo volvió distintivo del norte es el uso de la harina de trigo, porque la gordita en realidad es un alimento prehispánico. La gordita de maíz como tal. En sus diferentes versiones, viene desde muy lejos. O sea, no era la típica bolsita de la tortilla de maíz, porque luego se conocen otras en donde son cerradas. Sí, ¿no? Esa es la versión prehispánica, digamos, la gordita original prehispánica, lo que tienes es una masa mezclada con el alimento y cocida al comal. Eso sería en esencia una gordita prehispánica. Todavía las hay en la Ciudad de México y en muchas partes. Luego hay un sinnúmero de versiones, que si gordita inflada, que pasada por aceite. Exacto. Al carbón, por ejemplo, que está muy de moda ahora en Torreón. Pero la distintiva de la comarca lagunera es que en el norte de México particularmente nos gusta consumir harinas, históricamente. Sobre todo, más o menos desde el siglo XVII, ya tenemos claras referencias en Monclova, en Saltillo, de importante producción de harina de trigo, de molinos. Y esto nos llega, por supuesto, a la comarca lagunera, a tal punto que nuestros alimentos, nos encanta comer los desayunos con tortillas de harina. Son súper malos, pero pues bueno, ¿quién ha dicho que lo bueno sea lo rico sea muy saludable, verdad? No se crean, sí hay también cosas saludables. Ricas. Entonces, realmente nosotros el distintivo que le damos los norteños es que la gordita la convertimos en de harina en vez de maíz. Oye, Carlos, a ver, aquí, porque se trata de aprender. Sí. Esta historia que hablas acerca del trigo, inmediatamente lo hicimos en Coahuila, tortilla o era para panes, porque luego también el pan francés, que tiene nombre de Francia, también nos lo adjudicamos mucho aquí en La Laguna. Ahí sí tienes toda la razón. Bueno, la harina principalmente se usaba para hacer no solamente tortillas, sino panes en general. Okay. Había poca población indígena en el norte de México. La poca que había o fue exterminada malamente o murió por epidemias, por enfermedades que no tenían ellos los anticuerpos. Esa fue, yo creo que la mayor desgracia. Y dado que no había una tradición de maíz importante, no quiere decir que no existiera, pero no había, digamos, tortillas prehispánicas, por decir, o producción en masa de maíz. Lo que sí había es un gusto muy europeo por el trigo. Y entonces lo que se empieza a hacer es, ese gusto se empieza a afianzar y por eso las ciudades norteñas gustan tanto de la harina, de las tortillas de harina, de los panes, de todas estas cosas, ¿no? Tenemos incluso la perfecta fusión de culturas en el pan de pulque, que es el trigo con el pulque, es decir, lo prehispánico con lo europeo, y da como resultado algo delicioso que es propio ya de nosotros, sí, claro, de los norteños, pues no exclusivamente de Saltillo, aunque muy distintivo de Saltillo. Pero entonces hablaste del pan francés, y el pan francés es la única aportación lagunera a la gastronomía. No me digas que es la única. Es la única, o sí, sea, original. Sí, todo lo trajimos, lo fuimos adoptando. Lo hemos adaptado, exacto, pero es la única, y además es
como diríamos, el único francés lagunero. ¿Qué quiere decir esto? Que a finales del siglo XIX, Torreón y la comarca lagunera recibieron muchísimos migrantes. Ahora que está tristemente de moda denigrar a los migrantes, mostrar expresiones de racismo absolutamente reprobables. Maquinarlos. Hay que recordar que Torreón fue una ciudad que se hizo gracias a los migrantes. Entonces, tendríamos que ser más comprensivos ahora. Y esos migrantes trajeron, entre otras cosas, variantes de hacer el pan. Entonces, hace 90 años en Torreón, probablemente un poco más, se empezó a hacer en las panaderías de aquí una versión de pan que de manera, digamos, cotidiana se le empezó a llamar como pan francés. Pero lo distintivo es que ese mentado pan francés en realidad pues es la fórmula básica o la receta madre del pan, okay. Del pan que tenemos en Francia, por ejemplo, con la diferencia que tú sabes que si le pones un poquito de esto o le quitas un poco de aquello a la receta, le puedes dar un toque totalmente diferente a los miles de panes que hay. Bueno, Francia es el mejor ejemplo, ¿verdad? Que en cada esquina hay un pan diferente. Sí, claro. Riquísimo, que todos te los quieres comer. Bueno, pero también aquí en México hay muchos panes diferentes. También. Y aparte le hemos puesto dulce y entonces también eso no lo hace una repostería, pero lo hace muy cotidiano. Sí, ya, bueno, incluso ahora han hecho estos híbridos de que sin manteconcha y sin más. Aparte lo seguimos inventando. Ahí van fusionando cosas, ¿no? Entonces, este pan francés que se empieza a hacer aquí de manera cotidiana en las panaderías, en San Pedro, en Torreón, en Gómez Palacio, en Lerdo, estoy hablando de hace más de 90 años, poco a poco se empieza, digamos, a propagar esa fórmula, pero además esa forma que le dan así un cierto doblez. Ahora, tú piensas en el que clima. Que no es un bolillo. No es duro el pan francés, tampoco es salado, porque tiene un ligero toque dulce, y también tiene una corteza ligeramente dorada. Crocante. Exacto, entonces es una combinación como que tiene los mejores de varios mundos, pero sin ser la baguette francesa, que es dura, no es salada como el bolillo en México, o como la telera, pero tampoco es aguado enteramente por el clima de Torreón, porque es un clima muy seco, muy caliente, que te hace un pan con una cierta consistencia. Entonces todas estas cosas, y además el hecho de que el pan sea horneado en hornos tradicionales de ladrillo con su clásica convección, eso le da un toque especial. Entonces lo que tenemos es una auténtica artesanía. Para mí... Una joya, Nos debemos sentir orgullosos por este pan francés. La estrella de la gastronomía lagunera no es la carne, sí es la carne, pero la número uno es el pan francés. Ok, a ver, antes de pasar al lonche y la carne, porque esto sí, nos tenemos que ir. Hacia allá va. A ver, ¿por qué francés? Bueno, ¿por qué francés? Porque la receta madre del pan de trigo, de harina de trigo, es francesa. Okay. Entonces el panadero decía, bueno, pues pan francés, ¿cuál? Pues la receta del pan francés. Ok. De ahí viene el nombre. Ahora, muy bien, después de sentirnos orgullosos por esta invención y bueno, bendita creatividad que se siguen haciendo fusiones y otros tipos de panes, nos pasamos al lonche. Nosotros empezamos a rellenar este pan, ¿así fue? Sí. De mortadela, de queso, de aguacate. Delicioso. Y si además es mixto con carnitas, todavía más. O sea, ahí sí hasta le metemos saludable. Sí, espero que todos estén ya bien comidos, porque si no se van a ir de aquí a una lonchería. Y de hecho, si te fijas, las loncherías es algo distintivo de la gastronomía lagunera. Hay por todos lados. Y además, igual que las gorderías. El lonche lagunero, sí. O sea, el lonche lagunero no hay en otra parte del país. ¿Por qué? Para empezar, porque en Monterrey por el clima no se puede dar el pan francés como lo tenemos. Bueno, en Monterrey reconocen, le llaman pan francés lagunero, okay. O pan lagunero, en Juárez, en Durango.
O sea, si hay un reconocimiento del pan francés, si existiera una denominación de origen como el tequila o como el mezcal, pues la denominación de origen sería pan lagunero. Qué rico, deberíamos buscar esa denominación. Entonces, algo muy importante aquí es, incluso hasta para la economía local gastronómica, es las loncherías. Pero, y es lonche, ojo, no torta tampoco. Exacto, no es la torta chilanga, que es completamente diferente, es lonche, porque, mira, es un anglicismo. Había muchos norteamericanos en Torreón. A principios del siglo XX, a finales del siglo XIX, los anuncios que tú veías en las calles aquí afuera de Torreón eran anuncios en inglés. Es más, se pensaba que Torreón era una ciudad norteamericana, pero era una ciudad mexicana. Entonces, por la gran cantidad de norteamericanos que ayudaron a construir la ciudad. Ellos ayudaron al teléfono, a las metalúrgicas, a la minería, a tecnificar la luz eléctrica, industrializar la ciudad. Ellos ayudaron a eso. Entonces, pues imagínate, para ellos el lunch tiene un significado muy específico y por eso nosotros el anglicismo es lunch. Y ahí viene. Ahí terminó el lunch. Y ahí sigue. Pero mira, hay un símil que les quiero compartir. Que la gastronomía norteña es una gastronomía sencilla, es una gastronomía franca como su gente. No hay demasiada sofisticación. Somos todo lo contrario a Puebla. A nosotros lo que nos gusta son las cosas claras, sencillas y breves si se puede. Prácticas. Al grano, prácticas. ¿Por qué? Porque el norteño pues vive en un entorno donde no hay abundancia de recursos naturales. Donde tienes que competir o luchar contra el clima en muchas ocasiones. La gastronomía va directamente ligada al hábitat. Al clima, totalmente. Exacto, nos refleja. Eso lo decía un gran historiador francés, Fernand Braudel, que decía que un simple olor a cocina puede reflejar toda una civilización. Entonces, en este caso, pues nos caracteriza, la comida norteña es sencilla, la carne asada es algo sencillo, es la carne echada al asador y punto. Y porque además tenemos la carne. No es como el francés, que va y le pone mantequilla, que va y le pone no sé qué y esto, y no, ¿para qué echan a perder la carne? Háganla sencilla. Sí, punto. Entonces, somos, el lonche que es algo muy sencillo, son 4 o 5 ingredientes muy básicos, su cebollita, chilito, el aguacate. No, o sea, es que aparte si haces que se nos antoje un lonche. Y bueno, quizás el plus puede ser ponerle la pierna, ¿no? La carne de cerdo, de pierna, o también te gusta mucho aquí en la laguna la adobada, ¿no? Claro. Entonces ya que te hacen una bestia de lonche, ¿verdad? Pero en realidad son ingredientes muy sencillos. Tú los puedes preparar, los puedes llevar frescos guardados pues en tu itacate, ¿no? O en tu lonchera y prepararlos al momento, ¿no? La lonchera me gusta más porque aparte es para el lonche, ¿no? O sea, también ese es un anglicismo muy bien aplicado. Exacto. Entonces, eso es algo muy distintivo de los laguneros. Esa sería una de las cosas que más brilla en la gastronomía lagunera, el lonche. Ok, y fíjate, Carlos, que por el tiempo yo creo que nos vamos a quedar con el lonche, pero te quiero comprometer a que luego nos sigas contando por qué. Porque tal vez estoy pensando en la discada, que también es de aquí. La discada, la reliquia, la carne asada y los burritos también. Los burritos también son de aquí. No son de aquí, pero se han vuelto una economía nocturna tremenda en las calles de Torreón. O sea, al lado de una tienda de conveniencia tienes ahí a una persona, a un burrero con una hielera. Claro, o sea que entonces estoy pensando, ¿qué tal que todos los laguneros en estas fiestas patrias o cuando queramos hacer alguna comida mexicana, en vez de recurrir a todos estos platillos deliciosos de la República Mexicana, hiciéramos lonches, discadas, burritos, carne asada, reliquia? La reliquia es deliciosa. Es deliciosa, sí, y que tiene que ver con los migrantes de Zacatecas que vinieron a Torreón. Es que sí se fijan que son temas muy amplios y son todos muy aparte. Vamos a platicar con Carlos próximamente de cada uno de estos temas, porque cada uno de estos temas merece su especial atención. Con un asador aquí en medio. Estaría bueno probarlo, ¿no? Estaría padrísimo tener así el asador o el disco
o las ollas de la discada. Y déjenme les digo algo, que esta gastronomía lagunera no está negada a combinarla, maridarla con buenos vinos tintos, para nada. Que también se dan, no aquí en Torreón, pero sí cercano, ¿no? En Parras, es un lugar muy cercano aquí a Torreón. Entonces, pues todo combina, todo es pretexto para una buena carnita asada, un vino tinto y estar con amigos. Para un buen maridaje. Carlos. Encantada de estar contigo, gracias por la invitación a tu programa y recibirlos aquí en el archivo es un honor. No, es un honor para nosotros de verdad platicar contigo, con todo esto que sabes y aquí en el archivo municipal. Te comprometo a que sigamos platicando. Otro día seguimos platicando en una lonchería. Ok, nos encontramos pronto, entonces muchas gracias, Ale, Carlos. qué amable. Muchas gracias a ustedes por escuchar todo esto que tiene que ver con la gastronomía lagunera, pero que también es de nuestro país, de México. Muchas gracias a Julia Mendoza por la producción de estas entrevistas y porque está del otro lado de la cámara, no la ven, pero por ahí está. Muchas gracias a ustedes, la invitación a que sigamos encontrándonos y además si nos quieren dejar sus sugerencias, pues en las redes estamos en Facebook como Encuentro con Ale Aguilar, en Instagram Encuentro con Ale y la entrevista siempre está en www.aleaguilar.mx. Nos seguimos encontrando.